Hola, buenos días a todos. Sábado 6 de junio, desde La Habana. Espero poder tener una buena conexión hoy para poder tener una buena interacción. Bueno, ya que me estoy viendo por acá. Déjenme saber si se ve. Hola Gladys, ¿qué tal? Familia Sánchez también, un saludo a ustedes por allá. Déjenme ponerme el micrófono, se me había olvidado. Así que, perdón, me pongo el micrófono y les digo de nuevo, hoy es sábado 6 de junio. Así que un saludo a ustedes. ¿Cómo se escucha? Eloy, ¿qué tal? Eric, déjenme saber por favor cómo se oye. Discúlpenme, Pepe, también un saludo para ti. Elena, un abrazo, un saludo, ¿cómo están? Castor, hola Castor. Por acá tenemos al padre Castor, gracias por estar con nosotros. Mercedes también, un saludo para ti. Cristina, Silvia, un saludo para ti, Silvia, que estés todo bien. Maylin también, un saludo a ti por allá, espero que esté todo bien. Ramiro, Caridad también, ¿qué tal? Amalia, Cristina, ¿qué tal? Me alegro. ¿Cómo se escucha? Déjenme saber cómo se escucha. Y voy a arrancar con un poco de acuerdo con el tema de hoy. Voy a poner un número que es una mezcla. Gracias. Una mezcla de lo que es Cuba también. Ustedes saben cuáles son, ya más o menos van viendo mis preferencias. Entonces, esto es el manicero, una versión de Frank Emilio Flynn, que su padre era irlandés, él nació acá en Cuba y bueno, hizo su adaptación al manicero. Entonces le voy a poner la versión de él en un ratico en lo que se van conectando todos los amigos y comenzamos. Y después al final también le tengo otro tema que escuchen. Oigan eso, por favor. Bueno, les decía, hoy voy a tocar distintos temas y dentro de ellos voy a entrar en todo esto de la situación que se ha dado en Estados Unidos, un poco también toda esa relación que tiene con la agenda globalista, desde Cuba, cómo vemos eso. La oposición, por supuesto, metida en ese escenario, Cuba metida en ese escenario. Y por eso les decía que me resultaba interesante arrancar con esta versión del manicero de un hijo de irlandés y una pieza tan tradicional cubana. Entonces creo que toda esa mezcla que se da me parece maravillosa acá. Y por eso quiero meterme un poco a desmenuzar todas estas agendas que tienen que ver con el globalismo. Al final, por lo menos desde mi perspectiva, ¿qué significa, ¿no? ¿Qué produce al final en cuanto a las dinámicas sociales y a nivel global? Voy a arrancar muy brevemente con el tema del coronavirus. El régimen ha mantenido su reportaje. Sus reportes ya bastante estables, las cifras que van dando. Hoy subió un poco el número, ya les explico. Después rápidamente también lo de la situación con Fincimex y el llamado que le hicieron a Four Point Sheraton para que se retire en agosto más tardar. Y después ya vamos a entrar con todo esto que ha ocurrido con este individuo que tuvo un final dramático, George Floyd. Todo eso mezclado con el globalismo y Cuba, ¿no? Entonces por ahí arranco. Pero le dejo unos segundos más con el manicero de Frank Emilio, o la versión de Frank Emilio, que es como les decía, las mezclas de Cuba, ¿no? Irlandés con cubano.
Bueno, ya voy cerrando, entonces vamos a comenzar. Les decía, creo que va a ser un live interesante, porque ya cuando entremos después en todo esto del globalismo y estas agendas, es polémico, y ahora mismo está, yo creo que en primer plano, más allá del suceso en específico que ocurre, pero la polémica esta del globalismo, las distintas agendas, creo que están en el primer plano. Bueno, un saludo a todos por acá, Valeria, Ramiro Collazo, un saludo para ti, amigo, Ángel también, Eugenio, Acela, Alex, Gustavo, Yalile, un saludo para todos. Sara de Lázaro, un saludo para ti, para tu esposo, Teresa, un abrazo fuerte para ti y para el amigo Rubén, todo. Bueno, vamos a arrancar. El coronavirus, como le decía, el régimen está ya desde hace unos días manejando cifras bastante estables, oscilando alrededor de 15 casos al día, pero hoy ellos reportan 40. La justificación que dan o lo que dicen es que 22 de esos casos fueron de un barco, de un navío que llegó acá procedente de México, y habían 22 casos contagiados. La otra parte, que son los 18, bueno, dicen que esos son los que se están reportando principalmente aquí en La Habana, y que, como dicen, el dato es bastante, la cifra es bastante estable. Por acá me dice una amiga, Cristina, me habla del blog de los 4 gatos, que tiene varios artículos sobre globalismo. Yo lo voy a mencionar. Nuestro amigo Justo, que espero que pronto esté por acá, tiene hecho varios trabajos muy interesantes, un desglose, es su visión. Algunas personas les parecerá, a otros no, pero por lo menos, pero los puntos que pone son o sea, los puntos están bien analizados, y la información también. Entonces, creo que vale la pena que alguno de ustedes después del live se den su brinquito por allá por el blog de los 4 gatos, y les pido por favor compartan, denle like para que al final no nos tumben el live. Ya ha pasado en algunas ocasiones, esperemos que en esta no ocurra, ¿no? Entonces les pido por favor denle like, compartan el live para que no lo tumben. Entonces les decía, el tema del coronavirus ellos lo mantienen estable, las cifras que están dando, la región sigue más o menos similar, aumentando los casos, pero con la letalidad relativamente baja en comparación con otros países. No se está dando para nada. Ustedes pueden ir y consultar las estadísticas en los comportamientos que se dieron en Lombardía o en Madrid o en Nueva York. Realmente están distintos, están bastante controlados. Y los únicos países en la región, así con este comportamiento que les decía, está República Dominicana, Panamá, las otras islas del Caribe, incluso Honduras, que ha aumentado el número de casos reportados, igual que El Salvador. Pero como les decía, las personas en cuidados intensivos y fallecimientos no están para nada desbordados. Los casos que están sobresaliendo ahora, bueno, Perú también está en problemas, Chile también está aumentando, no obstante la letalidad no es muy alta, y México y Brasil. México, que en un momento determinado decían, y los datos que daban era que todo estaba como bajo control, bueno, pues ahora el crecimiento está incrementándose, ¿no? Bueno, de ahí les comento la otra situación de esta semana, o lo otro relevante de esta semana es lo que tiene que ver con Fincimex. Bueno, realmente son 7 empresas del conglomerado militar, pero en este caso Fincimex, que es quien se ocupa de la parte bancaria. Esa es la entidad financiera, de Gaesa, y que la han usado para todo lo que tiene que ver con las remesas, para todo lo que tiene que ver el envío de remesas, con el depósito acá de dólares o moneda libremente convertible. Y bueno, el Departamento de Estado anuncian una sanción por el Departamento del Tesoro, y eso posiblemente le traiga dificultades al régimen para recibir su contacto con la Western Union. Yo creo que es interesante el paso, porque eso obligaría al régimen a que permitir o que las vías de entrada de la remesa sean otras que no las instituciones o las entidades estas militares. Ellos necesitan de las remesas, están obligados a recibir las remesas, y si le ponen difíciles que sean a través de las entidades militares, bueno, aparecerán otros mecanismos, porque de todas formas tienen que dejar que lleguen, ¿no?
Todo esto, como les digo, es un escenario interesante. En el live anterior lo comentaba. Las presiones son fundamentales, pero también tienen que venir acompañadas. Entonces, la política tiene que ser coherente y tiene que venir acompañada de un apoyo mucho más resuelto a la sociedad cubana, a los actores independientes de la sociedad cubana, de la sociedad civil y de la oposición. Eso es para ir por allá. Y el tema del Four Point Sheraton, bueno, una empresa norteamericana manejando un hotel acá, realmente un hotel que siempre fue militar, queda acá en Quinta, y después de Quinta y 70, realmente incluso tomaron la esquina aquella de lo que fue la embajada del Perú cuando el Mariel, es parte del terreno que tomaron, está ubicada ahí en un terreno mucho más grande, una zona que se ha conocido siempre como Monte Barreto. Supongo no, el apellido de Barreto debe ser el dueño de ese lugar que, bueno, fue expropiado, como muchos otros en este país. Entonces le ponen un límite de tiempo, se tienen que retirar. Me parece excelente que las sanciones y las presiones sigan. O sea, eso es parte también de la misma línea que estábamos comentando y que desde hace años, cuando la administración Obama pedíamos que tenía que funcionar, que tenían que ponerle control al régimen y no permitirle, no servirle la mesa. Ahora bien, visto esta parte, quiero entrar en el tema que está generando más polémica, en los últimos días. Y quizás algunas personas no lo ven tan relacionado con Cuba, yo sí lo veo, y ahora verán les plantearé cuál es mi punto y por qué veo esa tremenda interrelación. Y es el tema de la terrible muerte que tuvo esta persona, George Floyd, hace unos días atrás, torturado con tremenda crueldad por parte de un agente policial. Debo decir que a medida que han pasado los días, que se tiene más información de quién era este individuo, bueno, nos percatamos que realmente, a diferencia de lo que se está tratando de vender en muchos medios, no estamos hablando de un héroe, no estamos hablando de un hombre decente, de un hombre que tenía una vida como muchos ciudadanos de cualquier país del mundo, con su esfuerzo, con su familia, con su trabajo, sino estamos hablando de un hombre que tenía un amplio récord delincuencial. Dentro de ellos, uno de los que más llama la atención es el asalto a una casa donde se encontraba una mujer embarazada y este hombre, pistola en mano, le apunta a la barriga de esta mujer. Un acto realmente brutal, Han salido varios videos sobre esta situación y me parece que que manifiestan realmente el escenario real de lo que ocurrió. Como yo lo veo, es un hombre con un amplio récord de delincuencia, un hombre que va a estafar en un negocio, salen los jóvenes que le reclaman que le devuelvan el dinero, o sea, y después voy a mencionar, porque vi un artículo de uno de los medios, y esto lo voy a dejar para más adelante, de los nuevos medios que están circulando acá en Cuba, llamado El Estornudo, un artículo narrando lo ocurrido y incluso relaciona supuestamente toda la crisis del coronavirus con la acción del hombre que desesperado, que si los alimentos, que si la falta de trabajo. Oiga, no tiene nada que ver. Entonces, regresando, y después toco toda esta parte porque quiero mencionarles después en todo el contexto que hago respecto a las agendas globalistas y Cuba y la oposición y los medios independientes. Quiero hacer un bosquejo y ahí encajaría perfectamente este tipo de artículos y este tipo de medios como El Estornudo. Entonces, sigo y les decía que en la medida que se ha visto, se ha tenido más información, hemos podido tener una visión más clara de lo que ocurre. Este individuo con este récord se tropieza con un policía que es un hombre evidentemente sádico, que aplica toda una brutalidad y una violencia. Termina, si no mató, ese dato para mí no es claro, realmente no tengo toda la información, pero sí evidentemente maltrató tremendamente el físico de este otro hombre, que por demás también estaba cargado de sustancias
que evidentemente ponía su salud en una situación de inestabilidad. O sea que aquí hubo una fatal confluencia de varios elementos que finalmente llevan a que Floyd muera. Pero como he visto en varios videos, incluso de negros americanos, diciendo que para ellos Floyd no es un héroe. Es evidente que lo que está ocurriendo en este caso tiene un tinte electoral, un marcado tinte electoral, donde se está tratando de tomar partido, como mismo estaba ocurriendo con el tema del coronavirus, que estaba bastante politizado. Las mismas personas que decían que no se podían abrir los negocios, que todo el mundo debería permanecer en casa, que se habían tomado decisiones tardías y que había demasiado premura por abrir los negocios, y que eso principalmente era porque se estaba primando, se estaba poniendo por delante el interés económico al interés de la salud. Todo ese discurso que se estaba proclamando, bueno, se deshace en el preciso momento donde se está llamando y se está convocando a la protesta social, a los grupos estos que han actuado de forma completamente delincuencial, violenta. Nada tiene que ver, digamos, con el patrón que tenía las protestas de Martin Luther King cuando el reclamo de los derechos civiles y políticos de los afroamericanos o de los negros norteamericanos. Nada tiene que ver con eso, y sin embargo se ha hecho llamados, incluso se ha dicho que la actitud que han tenido estos grupos vandálicos realmente ha sido una actitud inspiradora. Eso lo escuché de parte del expresidente Barack Obama. Me ha extrañado incluso su posicionamiento. Se supone que los expresidentes tienen que mantenerse un poco al margen de la política, de la dinámica política. Es como una regla no escrita, y sin embargo he visto que el expresidente Obama ha estado muy activo. Ahora bien, todo este punto de la agenda del matiz electoral tiene que ver con el empeño que hay, no solamente de ahora, de tratar de sacar a la actual administración. Una competencia leal es lo normal, pero hemos visto demasiados intentos de zancadillas, uno tras otro, con la actual administración. Recuerdo que cuando Donald Trump fue a tomar el poder, dijeron que no iba a durar 180 días en su administración, no iba a durar más de 180 días porque mediante un impeachment lo iban a sacar del poder. También auguraron que iba a convertir el país en un severo desastre, que todas las instituciones iban a colapsar, que este hombre estaba completamente fuera de sí. Y si bien para muchos el estilo de Donald Trump no es el del político tradicional, no es, digamos, el manejo que tenía un Ronald Reagan también desde el conservadurismo, pero que tenía otro estilo, otra forma, otro enfoque, pero nadie puede decir en absoluto que lo que ha hecho Donald Trump ha sido un perjuicio para los Estados Unidos. Para nada, yo no veo por dónde lo pueden decir. Y como mencionaba en el live anterior, en política exterior, que es la parte que me corresponde a mí como cubano, creo que la política de esta administración ha sido muchísimo más acertada, muchísimo más enfocada en lograr que retrocedan los autoritarismos y totalitarismos a nivel global que su predecesor Barack Obama, que realmente en el mismo caso de Cuba le sirvió completamente la mesa a la dictadura de los Castro. Y si hubiera entrado Hillary Clinton, yo les pudiera decir que ahora mismo la oposición, no, como se dice en buen cubano, no pintaba nada acá adentro, o se hubiera plegado completamente, o sencillamente no existiría. Entonces, creo que hay evidentemente una intención de toda estos grupos que se nombran globalistas para tratar de terminar con esta administración. Ahora bien, principalmente, ¿qué han buscado estos grupos? Estos grupos han buscado trabajar una base social que difiere un tanto, y ahora les voy a dar un poco mi visión, mi teoría de cómo estoy viendo todo este fenómeno, que difiere un poco de la base social y el concepto que tenían de dinámica social y estructuración las democracias liberales y al final la nación americana hasta este momento.
Las democracias liberales al final terminan recayendo en individuos. En el individuo, y esto ya data de unos cuantos años atrás ya, de unos cuantos siglos atrás, ven el individuo como el bloque básico de la sociedad y las libertades y derechos fundamentales. Esa composición entre el individuo y los derechos y libertades fundamentales y esa dinámica que se empieza a dar va creando toda una estructuración de la sociedad. Una estructuración que más adelante le explicaré, poco a poco se entiende, digamos ya cuando han entrado desde el punto de vista de la ciencia, las matemáticas, la física, herramientas que se toman de biología, de otra ciencia, se ha podido conceptualizar un poco más, digamos, teorizar un poco más una visión y un pensamiento que sí ya otros hombres la veían desde la filosofía, desde la economía, ya veían o daban su explicación de cómo es la estructuración del sistema partiendo del individuo y sus libertades y derechos básicos. Entonces, ¿qué está buscando desde mi perspectiva el globalismo? Esta nueva visión. Yo creo que primero se saca del centro al individuo y se toman estos grupos, estas minorías como se le llaman, que al final son islotes que son subclasificaciones del ser humano. Subclasificaciones que tienen que ver con el tema racial, que tienen que ver con el feminismo, que tienen que ver con el ambientalismo, que tienen que ver con la homosexualidad, que tienen que ver con religiosos, que tienen que ver con los inmigrantes. O sea, al final lo que se está haciendo, o lo que se propone, o lo que se intenta, es crear islotes donde los seres humanos se subclasifican en estas categorías. O sea, ya usted deja de ser la columna vertebral de las sociedades, ese individuo con todas sus libertades, para pasar a este nuevo eslabón de estos islotes donde los seres humanos están subclasificados de esta forma. Y en ese sentido, la identidad se adquiere cuando usted pertenece a uno de esos grupos. La identidad y la lealtad del ser humano a esos grupos es lo que, digamos, de alguna forma le daría como su razón. Ya no es, como les decía, ese individuo con toda su diversidad y todas sus características. Y esto, si uno a primera vista, hace una marcada diferencia con esta otra visión. Porque en ese sentido, primero, ya no tenemos este bloque básico que interactúa con todas sus libertades y sus capacidades con el resto de los individuos a nivel, digamos, local, pero eso después empieza a generar toda una estructuración, sino ya lo que tenemos son estos islotes que tienen una identidad marcada, o sea, una identidad perfectamente marcada, y esto claramente da una categoría de colectivismo. No partes de la categoría del individuo, sino de la categoría de un colectivo, de un grupo. Y en ese sentido, es que yo veo que cuando tú marcas esa identidad y esa lealtad, bueno, pasan cosas como esta, que con Floyd, este grupo que ala en esta dirección, no quiere ver realmente quién era ese individuo. Porque hay una lealtad total a pertenecer a estas subcategorías y eso obvia completamente que este individuo tenía un récord delincuencial. Un video magnífico, no recuerdo ahora el nombre, de una joven negra norteamericana, habla sobre que ella no se siente orgullosa de este individuo. Que, explica lo de récord y todo lo demás, pero ella dice que no, que ella prefiere sentir orgullo por otros negros norteamericanos que han tenido otro desempeño. Y este es el punto acá, que cuando ya tú empiezas, te vuelves activista, incursionas en estos islotes, de alguna forma debes como una lealtad total. Sale Barack Obama y dice que es inspirador lo que ha ocurrido cuando está viendo que estos individuos están rompiendo, están arrasando algo tan básico de lo que es la sociedad americana como la propiedad.
En todo esto hay estructuras que se han venido creando que tienen, por supuesto, que ver con las dinámicas sociales y con la economía y con todo lo demás. Y una de ellas es la propiedad. La importancia de la propiedad como ente básico también en toda la dinámica de las democracias liberales. Y en ese sentido, que estas personas vayan contra la propiedad no es algo casual. No es algo que ocurre, porque lo hemos visto en todas partes, lo vimos en Chile, lo vemos en cada una de esas protestas, cómo estos individuos van en contra de este elemento fundamental de las democracias liberales y de la estructuración de las sociedades, que es la propiedad, e incluso no solamente arremeten contra grandes empresas, arrasan pequeños y medianos negocios. O sea, eso desde mi perspectiva, tiene una simbología y un significado muy particular. Por aquí vamos ya viendo que quieren borrar el individuo como estructura básica, como building block, como se le llama en los sistemas complejos, como ladrillo básico, que van también sobre la propiedad, empiezan a generar nuevas lealtades de estos islotes, de estos colectivos. O sea, todo eso, como vemos, rompe y busca romper todo el escenario por donde venía transitando hasta este momento el sistema que digamos que ha sido más eficiente, que son las democracias liberales. Es al final lo que ha logrado subsistir. Por otra parte, el uso de este hombre como si fuera un héroe también tiene como objetivo la legitimación de esas agendas. Buscar también los villanos, todo este estereotipo de decir, bueno, los blancos nos arrasan todo el tiempo, nos aplastan, este hombre es una víctima. Señores, cuando vemos las estadísticas que están dando del número de policías, por ejemplo, el número de hombres blancos muertos a manos de policía, de hombres blancos desarmados, muertos a manos de policía, y el número de hombres negros muertos a manos de policía, es mucho mayor el número de hombres blancos muertos a manos de policía. Cuando vemos también las estadísticas del número de negros que mueren en manos de hombres blancos, o producto de un ataque de hombres blancos, o el número de hombres blancos que mueren por el ataque de hombres negros, la desproporción también es grande. Entonces, ¿de qué estereotipo estamos hablando? Es sencillamente una clara manipulación para legitimar esta agenda de la que estamos hablando. Lo cual no dice y para nada que yo no intento borrar para nada la historia que ha ocurrido en muchos de estos países, en el propio Estados Unidos, acá en Cuba, donde el racismo ha ocasionado en ciertos momentos de la historia daños terribles, y hay individuos que han sido realmente marcados por ello. Pero evidentemente la humanidad se ha movido y no estamos para nada en los años 50 ni en los años 60. Muestra de eso es que Barack Obama fue presidente, y muestra de eso es toda la cantidad de negros que en Estados Unidos han tenido puestos muy relevantes en política y en todo y en muchísimas áreas. Entonces, yo veía hace un tiempo atrás, y se la recomiendo que la busquen, una entrevista interesante, sobre todo a los que gustan también de música, a Wynton Marsalis. Charlie Rose le hacía una entrevista a Wynton Marsalis, y Wynton Marsalis hablaba él estaba en una campaña en contra del hip hop, y él decía que después de que los negros americanos habían logrado un producto tan tremendo como era el jazz, el blues y todas estas fusiones, regresar a un género donde se hacía exaltación a la violencia, al uso de droga, se trataba a la mujer como un objeto. O sea, él hablaba de todos estos puntos y decía que era realmente penoso que ocurriera eso. Y aún más penoso, él refería que existieran empresas que lucraran de esa situación, de la comercialización de eso, ya no solamente con la música, sino con una moda, un tipo de ropa, la exaltación a estos mensajes. Y él estaba en campaña, y yo no creo que a nadie se le ocurra acusar a Wynton Marsalis de racista, ¿no? Entonces,
Es evidente que la comunidad negra en Estados Unidos debe, o el liderazgo de la comunidad negra en Estados Unidos debe un poco revalorar qué está ocurriendo ahí, que lamentablemente un grupo de individuos han logrado en algunos casos tener o llevar sobre todo a jóvenes a escenarios que realmente los perjudican grandemente. Yo creo que eso es básico, y en ese sentido me parece muy lamentable que todos estos grupos que están operando ya a nivel global hagan uso para sus agendas políticas de estos grupos, y sobre todo de jóvenes que no están entendiendo bien lo que pasa por múltiples razones, cambios que hay en las generaciones, las dinámicas estas de la tecnología, hay como un reencuadre de muchas cosas a nivel planetario, y estos grupos están tratando de captar a estos jóvenes para sus objetivos políticos, ¿no? Y sus agendas políticas. Ahora, bueno, ya había mencionado de la búsqueda del reemplazo del individuo por estos grupos, por estos colectivos, y el cambio en cuanto a la dinámica social que ello implica. Yo diría que las mentes que están empujando en esta dirección se han percatado y saben perfectamente bien que el competidor que se había lanzado al capitalismo, a mí me gusta llamarlo a las democracias liberales más bien, el competidor a las democracias liberales, ese comunismo o ese socialismo que se planteó en el siglo XX, realmente fue incapaz y terminó colapsando. La estructura que ellos querían plantear, las estructuras verticales estas, terminaban colapsando. Los sistemas no eran sostenibles desde el punto de vista económico, socialmente los estragos que se creaban eran inmensos, la corrupción, o sea, todo al final estos sistemas terminaban colapsando. A partir de eso creo que reevalúan qué hacer, y en mi opinión, lejos de pretender ya ese carácter colectivo tan masivo, tan inmenso, bueno, se van a menores dimensiones. Y de ahí es que le echan garra a todos estos grupos sociales, muchos de ellos con resentimientos de parte de la vida que por el camino que han transitado, algunos de ellos o muchos de ellos con causas que conceptualmente o en el fondo tienen una lógica y tienen motivos, como pueden haber sido esto que le mencionaba, la discriminación a la mujer, el racismo, también abusos o violaciones contra inmigrantes, o sea, todo eso que sabemos que ha ocurrido y que sigue ocurriendo en algunos casos. Bueno, ellos le han echado garra a eso para generar todas estas agendas. Y por lo menos desde mi perspectiva, lo que están buscando es sencillamente echar a un lado el mismo tipo de competencia que planteó los sistemas estos totalitarios, autoritarios, que le trató de plantear a las democracias liberales. Bueno, ellos lo están planteando incluso en muchos de estos lugares desde dentro. Porque por supuesto ya dentro de ellos sí aceptan varios elementos de las dinámicas actuales y constituyen grupos políticos, partidos, y van por elecciones, aunque lo que hemos visto en muchas partes es que una vez que arriban al poder empiezan realmente a golpear todo lo que es la estructura de la democracia liberal. Empiezan a desmontar la democracia liberal. Entonces, todos recordemos el tema del famoso socialismo del siglo XXI, que se suponía que Chávez iba a lograr un reinvento del socialismo, que al final, bueno, ya hemos visto en lo que ha terminado. Todos terminan en lo mismo. Y en el caso del chavismo y en el caso venezolano no ha sido diferente. Como decía, el régimen no acepta, y estos grupos no aceptan o no ven la individualidad o la pluralidad en la individualidad a nivel global como el elemento básico de construcción o de dinámica social, sino ellos echan a un lado el individuo con toda su diversidad y características, y lo que están buscando es la conformación de estos islotes. Estos islotes que según ellos es lo que le daría identidad
a las personas. Esa es por ahí mi clasificación. Y aparte, llega un momento que en mi opinión caen en absurdos totales. En el mismo caso de la homosexualidad, todo ese alfabeto de sus clasificaciones a mí realmente me parece inexplicable. Yo no entiendo cómo hay personas que se sienten contentas con estar clasificados en ese alfabeto de palabras. Eso no le veo absolutamente el más mínimo sentido. Me parece que la humanidad ha ido en la dirección de entender la importancia de la expresión individual, de que con esa característica irrepetible que tiene cada individuo, usted lo puede ver desde el punto de vista religioso o lo puede ver desde otro punto, pero esa característica irrepetible del ser humano le permite realmente aportar tremendamente a la humanidad, a la sociedad, el crecimiento en el tema económico, en el tema de todo tipo, cultural, científico, de todo, tiene mucho que ver con esa combinación de lo individual y las libertades del hombre para crear. Yo creo que eso es básico y es algo que se está viendo tremendamente afectado. Y dentro de todo esto, uno de los elementos que ellos están usando es que necesitan, por supuesto, romper, digamos, la herencia o lo aprendido hasta este momento por la humanidad, por el ser humano, esa acumulación. Entonces, es ir en contra de estructuras y de estructuras, sobre todo también, digamos, humanas, ¿no? De las propias estructuras que han creado, que en un nivel determinado ya estamos en un nivel macro, ya tenemos todas las instituciones del Estado, pero a un nivel de sociedad civil tenemos, todas estas agrupaciones y en un nivel micro tenemos las relaciones a nivel individual. Ellos, evidentemente, estos grupos buscan romper y buscan como borrar esa herencia. Es como, yo le decía a un amigo el otro día yo le decía a un amigo, mira, es como que yo quiera hacer física y parta de que voy a borrar y echar a un lado todo lo hecho hasta este momento, las leyes de Newton, todo el trabajo de la mecánica clásica, después todo lo que tiene que ver con el trabajo de Einstein, después todo lo que tiene que ver con la mecánica cuántica. O sea, borro todo eso para plantear de que tenemos que partir de cero. Y en ese sentido me parece que están buscando estos grupos implantar todas estas nuevas ideologías y borrar todo hasta el camino por donde veníamos. Eso realmente me parece muy preocupante, muy preocupante. Entonces, déjenme, no sé si, de alguna forma también tocar un par de temas para ya pasar a la parte de Cuba. De alguna forma no, es evidente también que estos individuos quienes están viendo estas agendas, vienen con esta visión también reduccionista, con esta visión de ingeniería social. O sea, yo puedo plantear que el islote que yo estoy creando en los Estados Unidos, de estas minorías, ese mismo islote a mí me sirve en África, a mí me sirve en América, a mí me sirve en cualquier parte. O sea, yo creo en ese sentido que es un punto realmente que marca mucho también con todos estos sistemas colectivistas, donde se cree que yo puedo realizar mi propia estructuración de la sociedad y mi propio diseño de la sociedad a partir de estas estructuras creadas y después echarla a andar y obtener el resultado que quiero. Ese fue el clásico reduccionismo del marxismo, y ese es el clásico reduccionismo de los sistemas totalitarios, que terminan al final destruyendo las sociedades, y en el caso nuestro lo hemos vivido, lo tenemos aquí enfrente a nosotros. Entonces, déjenme pasar al caso de Cuba. El tiempo se está yendo. Hay varios otros puntos por acá que me quedan, pero prefiero pasar al caso de Cuba. Bueno, ¿cómo yo veo el tema de Cuba acá dentro de todo este escenario? Bueno, como ustedes saben, principalmente la oposición, nosotros siempre tenemos que salir a buscar apoyos de todo tipo, políticos, recursos y todos, para enfrentarnos al régimen.
y en la mayoría de las ocasiones una de las cosas que se hacen es, bueno, contactamos o vemos o con ONGs o instituciones que están fuera de la isla y ellas se disponen a apoyarnos. Pero, ¿qué ha venido ocurriendo muchas veces? Esas instituciones o ONG tienen sus agendas. Y en esas agendas, en muchas de ellas, está primando toda esta agenda globalista de la que le estaba mencionando. Y en ese sentido, gran parte o algunos grupos que están al interior de la isla funcionan desde esas agendas. Yo honestamente creo que eso resulta perjudicial en muchos casos. No por el reclamo de los derechos básicos, que eso en un final, aquí en Cuba, los derechos del negro o del blanco o del mulato o del jabao o de quien sea están aplastados todos, sino porque, en mi opinión, van enrumbando esa sociedad civil o pretenden enrumbar esa sociedad civil con esa estructuración de la que estábamos hablando. No están viendo el futuro de Cuba montado en esa democracia liberal clásica de la que estamos hablando, con estos elementos del individuo como elemento esencial o como ente fundamental, y toda esta otra generación o esta dinámica social de la que estábamos hablando, sino ya están viendo y digamos estructurando o visualizando una sociedad futura en este escenario que les estaba hablando. Y eso a mí me parece que al final ha resultado en muchos casos contraproducente cuando nosotros vemos la idea con la que se acercó el expresidente Barack Obama, ya viéndolo en retrospectiva, con pasado ya unos años y un poco más de experiencia y visión, es evidente que venían con esa intención. Eso, por supuesto, en aquel entonces trajo conflictos, pero ahora mi opinión es que debe haber dentro de la oposición cubana y dentro de los actores desde el exterior un posicionamiento digamos más claro, más robusto no en esa agenda globalista, sino en la otra agenda de la reconstrucción de una democracia liberal y del individuo y de lo que conocemos y lo que quizás algunas personas llaman, o que en el mundo se llama también como el conservadurismo. Yo creo que es fundamental que esto ocurra. Me preocupa mucho que muchos de los medios y portales de internet, lo he dicho en muchas ocasiones, están claramente afincados en esta visión. Muchos de los proyectos también están afincados en esta visión. Yo el otro día, veía un comentario de Tania Bruguera en Facebook que decía su lectura de lo que estaba pasando y los conflictos en la oposición, y de nuevo iban con el tema de los egos y todo esto, y ella incluso se planteaba como moderadora para debates. Y yo aprovecho y le digo por acá a Tania, no creo que sea posible, por lo menos desde mi perspectiva, porque ella en lo particular y muchos de esos otros grupos están montados en esa agenda globalista. O sea, son parte también de ese mecanismo. Y no se puede aquí ser como juez y parte. Me parece que, por supuesto, todo el mundo tiene derecho a jugar desde o intervenir desde la posición que ven y defienden. Eso me parece perfecto. Pero creo que tiene que quedar como un poco más claro cuál es el mapa político que tenemos acá dentro de la isla. Me parece que es para todo el mundo claro. No sé si para todo el mundo, pero para muchos es claro que el castrismo cada día tiene menos futuro. El castrismo me parece que va a terminar colapsando y claramente tiene que mutar. Y en esa mutación me parece que es donde veo la posible intervención de todas estas agendas. Creo que incluso, este grupo que estaba montado por allá por Matanzas, de Cuba Posible, hay varios medios de esto de internet que también lo han dicho, tienen el presupuesto o apoyos de la organización Open Society de Soros, y esta organización claramente tiene esa agenda globalista como básica, como esencial. Y en ese sentido, no se puede esperar que todos los cubanos estemos de acuerdo con esa visión. De hecho, no lo estamos muchos.
En el caso de SAT, por supuesto, no lo estamos. Y me parece que sí es importante que se empiecen a dar todos estos debates sobre estos puntos que realmente son puntos de fondos. Y ahí es cuando yo repito nuevamente, no se diga más que los conflictos son de egos. No hay conflicto. Bueno, puede que en algunos casos exista, pero yo no veo los conflictos esenciales que hay en este momento como conflictos que tienen como base el ego. Yo lo veo como conflictos que tienen de base las agendas políticas. La confrontación que se ha dado entre parte de la oposición cuando el tema de Obama no fue, y lo repito de nuevo, no fueron conflictos de egos. O sea, por supuesto, el tema humano después juega un factor cuando se dan las confrontaciones, ya entonces hay fricciones a nivel personal, pero de todas formas lo que está detrás son conflictos de agendas. Y en ese mismo caso yo, por ejemplo, le puedo decir a Tania, su agenda y mi visión y mi agenda es distinta, no son iguales. Entonces es normal que exista esos conflictos, es normal que exista un debate, pero yo creo que aquí lo importante es que cada cual se ubique y diga, mira, esta es mi visión. Y que entienda que no todos vamos a tener esa misma visión. Y yo creo que eso mismo ocurre en el exilio, sobre todo con las nuevas generaciones, lo que está pasando, las dinámicas que se dan. Para entenderlas creo que hay que empezar a verlo a través de este prisma de las diferentes agendas que hay. Y que no se siga repitiendo una y mil veces que es conflictos personales, que tienen un reflejo en la parte personal, tienen por supuesto la parte mediática cuando enfoca todo esto, lo puede hacer de distintas formas. Y yo creo que en lo particular no se ha trabajado este tema de las distintas agendas que hay dentro de la oposición. Miremos lo que ha pasado en Venezuela. En el mismo caso de Venezuela, esos conflictos son muy marcados, son muy vistos. Hay personas que ven que la reforma del chavismo, que ven la cohabitación con el chavismo en el futuro. Esa misma fue la visión que se planteó cuando Obama aquí en Cuba. Se planteó la cohabitación con un neocastrismo reformado, y eso al final creo que es precisamente lo que marca esas distintas visiones. Hay distintas agendas en este proceso y en base a ello creo que se debe marcar todo el debate político que existe en Cuba, y no llevarlo al plano personal, sino enfocarlo en ese debate político. Déjenme ver por acá los comentarios. Déjenme también ver si se queda. Creo que la mayoría de las cosas la cubrí. Les recomiendo de nuevo que den un vistazo por el blog Los Cuatro Gatos, que han hecho. Por acá veo una amiga que lo está promocionando. Yo también los promociono. Denle un vistazo a Los Cuatro Gatos, que han hecho un trabajo llevan rato trabajando este tema de la agenda globalista y haciendo análisis sobre la oposición cubana. Creo que vale la pena que le den un vistazo a ello. Entonces, déjenme ver por acá. Dice alguien por acá, Gustavo García: si no se crea un frente único entre toda la oposición, no hay manera de lograr una Cuba libre y democrática. Gustavo, no va a ocurrir un frente único. Eso es importante que se sepa. Hay distintas agendas. Pueden haber puntos en contacto para en determinado momento reaccionar ante todo este abuso que está ocurriendo ya totalmente desmedido. Pero un frente único es casi un imposible, y lo he repetido varias veces. Salvando las distancias del tiempo y todos los escenarios políticos, en la guerra de independencia no hubo un frente único. No hubo ese frente único, no existió. Existió un frente de los independentistas, que fue el que logró crear Martí, trabajando con Máximo Gómez, con Maceo, pero no hubo un frente único de todo el mundo. Y ahora las agendas están muy bien marcadas. Las agendas de las personas que vienen con esta tendencia globalista y de este nuevo orden no tiene nada que ver con esta otra visión que toma en cuenta las democracias liberales como estructura, el individuo como elemento básico, como building block, y parte de toda la experiencia, de muchas experiencias que hay que seguir retomando para no tener que pasar por el mismo camino y no tener que redescubrir lo mismo que ya está cubierto. Entonces, en ese sentido, te comento
No creo que vaya a existir ese frente único. Sí creo que puede, Gustavo, en algún momento haber convergencias, algunos puntos comunes para hacer frente a los abusos que está cometiendo el régimen. Pero yo diría, y fue parte de mi percepción, y veo cada vez más con el tiempo de la política de Obama, hay veces que estos individuos ven más factible para ellos pasar a una reforma del castrismo, un reformismo del castrismo, y poco a poco llevar esta sociedad a ese nuevo orden, que realmente tirar esto, ir a una democracia liberal y que entonces después pasen a ese nuevo orden. Es un poco pensando en voz alta lo que creo, Gustavo, así que bueno, ese es por ahí mi punto. Por acá dice: Cuba, muy a mi pesar, se prepara para 60 años más de dictadura por la poca visión de los políticos de oposición, dice Alberto Soler. Mira, Alberto, la oposición no es sola. Primero, la oposición no es solamente dentro de la isla. Hay oposición dentro de la isla, hay oposición fuera. La oposición dentro de la isla está tremendamente golpeada, y tampoco hay que confundir, y es parte de lo que he estado hablando en algunas ocasiones, hay que construir una oposición que tenga su visión política, sus programas de transición, su visión para el cambio, y eso es un poco distinto al activismo. Son dos cosas un tanto distintas. Hay que también potencializar la sociedad civil. O sea, un cambio en un país no ocurre nada más por la oposición política, sino ocurre por la oposición política sumado a toda la estructuración social que el régimen se encargó de destruir. Entonces, todo eso es un trabajo a hacer. Eso no pasa de la nada. Y de lo contrario, si se provoca un cambio de esto espontáneo, bueno, pues hay que tener mucho cuidado, porque eso se vuelve tremendamente incierto o azaroso, ¿no? Entonces, yo no creo que para nada que vamos a estar 60 años más. A mí me parece que las cosas van en un camino donde el régimen cada día está más deteriorado y más acabado. Entonces, lo que sí hay que ver es en ese espectro y posibilidades que puede tomar el país, hacia dónde se va a dirigir. Y en ese sentido sí hay que trabajar con seriedad, que en mi opinión no se ha hecho como se debe hacer. Entonces, sigo por acá leyendo algunos comentarios. Dice Silvia Méndez: sí, querido, siempre los que nadan contra la corriente son pocos, porque es duro hacerlo y tiene un gran costo. Pero ahí están los ejemplos en ambos lados. Por ejemplo, en Rusia y Alemania. Seguro, Silvia, nosotros no vamos a hacer un caso atípico completamente. En general no creo que lo vayamos a hacer. Este es un sistema que ya está agotado, es un sistema que estuvo construido o sea, con la forma y el molde de Fidel Castro, el cacique mayor, era el que dictaba todo. Por supuesto está su hermano, y su hermano ha sacado ventaja se ha quedado y ha sacado ventaja de lo que se le heredó, pero realmente no hay un liderazgo en este momento. Ese vacío de liderazgo es visible, y en mi opinión creo que ellos no tienen cómo sobrevivir, y ellos lo saben. O sea, este es un punto fundamental. El castrismo sabe, el castrismo de hoy, este castrismo rancio en el que estamos viviendo, sabe que no tiene futuro, que tiene que mutar. Y yo creo que están en ese proceso, o al menos lo están pensando, pero el escenario que se les ha planteado en este momento va muy complejo, muy difícil, y eso le ha dificultado tremendamente hacer las maniobras que ellos querían hacer, que sí tuvieron la posibilidad servida en la mesa cuando el presidente Obama. Entonces, vamos a ver, Silvia, vamos a ver las cosas cómo siguen evolucionando, pero es un escenario muy complicado, no solamente para el castrismo, sino para toda la nación cubana, qué dirección va a tomar por el escenario global que hay, por las distintas fuerzas y las distintas agendas que están hoy mismo funcionando a nivel global. Me parece que el escenario que tenemos al interior de Cuba, o en la nación cubana en general, es bastante complejo y difícil, ¿no? Entonces, déjenme ver otro comentario por acá. Pasan rápido, discúlpeme, hay veces pasan rápido y prefiero entonces buscar los últimos porque se me han ido perdiendo mucho. Por acá dice Ramiro Collazo. Bueno, hay algo, parece que está polemizando con otra persona, no lo leo ese entonces. Dice por acá Alex, dije que quería saber la opinión de Rodiles de la ayuda. Bueno,
La pregunta me parece que tiene que ser un poco más polite, como dicen los americanos. Bueno, pero mi opinión ya la he dicho en otras ocasiones. Me parece que primero el régimen es el que tiene totalmente en sus manos aceptar o no aceptar esa ayuda. Ya van varias semanas y no se ha dicho nada en concreto. Si la ayuda pudiera llegar directamente al pueblo, claro que estaría bien, pero no va a poder llegar directamente al pueblo si el régimen no decide cómo y en qué forma. O sea, esto es algo que está completamente condicionado al régimen. Esto de que se están manteniendo las cosas en silencio para tratar de sorprender no tiene más mínimo sentido. Aquí no hay ninguna sorpresa. Si uno ve todo el proceso que tiene que llevar esa carga, tiene que permanentemente estar bajo la supervisión del castrismo, tiene que tener todos los permisos del castrismo. Para distribuirlo acá tiene que también tener todos los permisos. O sea, que nada de lo que está diciéndose de que hay un supuesto algo oculto o algo que se está maniobrando para lograrlo, eso no tiene sentido. Y por otra parte sí he mencionado que desde hace rato a cada rato aparece 1, 2, 3, 4 proyectos o acciones que sí están quitando la visibilidad a lo que ocurre acá al interior, a los actores que están acá al interior, y eso sigue perjudicándonos y el régimen sigue tomando ventaja. 4 años después de la administración Trump, hubiéramos esperado que realmente la oposición estuviera mucho más vigorosa y lamentablemente no ha sido así. Lo he repetido y lo digo, no creo que sea por el presidente Trump para nada. Las medidas que ha firmado y que ha dictado han sido muy beneficiosas en la dirección que se ha planteado, pero creo que otros actores políticos que están implicados en la política hacia Cuba se han equivocado. Esa es mi visión y me parece que esperemos que la administración Trump repita. Yo creo que para el tema Cuba es fundamental si llegan una administración demócrata. Joe Biden en este momento ya él dijo de antemano, que iba a regresar a la política de Obama. O sea, eso está por sentado. Y en ese sentido, la situación del futuro, la futura libertad de nuestro país se complicaría tremendamente. Entonces, eso es lo que pienso. Déjeme ver qué otra cosa, qué otra pregunta hay por acá. Dice, la ayuda que recogieron está esperando porque Raúl Castro va a mandar el yate. Dice Iliana Curra Luzón, que bueno, es un sarcasmo, por supuesto. El punto acá es que evidentemente ellos son los que autorizan desde principio hasta el fin si esa ayuda se entrega o no. Y miremos lo que ha pasado ahora en Venezuela. Resulta que Juan Guaidó, porque hay mucho paralelismo entre lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que está ocurriendo acá, porque evidentemente el régimen es quien está manejando todo esto. Juan Guaidó acaba de firmar un acuerdo con el régimen para que entre una ayuda a través de la Organización Panamericana de la Salud. Primero, ¿quién es la Organización Panamericana de la Salud? Bueno, la Organización Panamericana de la Salud fue la que estuvo haciendo negocio con los médicos cubanos. Fue la contraparte o el partner, la parte que ayudó al régimen cubano para establecer todos estos acuerdos donde se tratan a los médicos como semiesclavos y donde el régimen cubano se estaba llevando la gran tajada. Entonces, en ese sentido, imagínense usted el acuerdo que está haciendo Juan Guaidó como, según esto, presidente interino, porque al final está cediendo a esta tiranía y a estos dictadores o a estos tiranos. Entonces, ojo con toda esa aproximación, porque en ese caso lo que va a lograr Maduro es su legitimidad. Entonces, creo que hay que fijarse muy bien lo que está pasando en Venezuela y esas cosas también traerlas un poco acá a Cuba para entender lo que estamos viviendo acá y algunas agendas o visiones que yo en lo particular difiero de ellas. Entonces, déjeme ver otro. Dice por acá Ramiro Collazo: Rodiles, ¿crees que cuando Cuba logre la libertad se permitan portar armas a sus ciudadanos libres? Porque leí a una opositora que lucharía hasta dar su vida para que no pase. Mira, Ramiro, todas estas declaraciones de gente que dicen que por arriba de su cadáver, de que van a dar su vida, bueno, la mayoría los he oído del lado allá, no los he oído aquí dentro de la isla.
que le daría un poquitico más de veracidad si lo dicen aquí dentro de la isla. Aparte lo dicen detrás de un teléfono, una computadora. Lo segundo es lo que decida el pueblo cubano, lo que se decida o las líneas que se vayan decidiendo en el futuro, eso está por vivir. Yo creo que es posible. Yo creo que es posible que un grupo de ciudadanos digan, después que vivimos lo que vivimos, no queremos una tiranía, que es la lógica que está también detrás del tema de las armas en Estados Unidos. No queremos vivir otra tiranía y creemos que portar armas puede ser una vía. Bueno, señor, eso lo decidirá la gente. Eso no me toca a mí decir si sí o no va a ser. Es una posibilidad. Hay países donde hay más libertad de portar armas, en otros hay menos. Todo eso dependerá de lo que se vive en el momento. Pero Ramiro, yo no me rasgaría las vestiduras, ni se me ocurriría decir que tendrían que pasar sobre mí para X, Y o Z. Para nada. Hay personas, por ejemplo, que plantean acá con tremenda regularidad el tema de la Constitución del 40. Yo creo que es una variante válida también. Hay personas que creen que sí, hay otros que creen que no. Yo digo que va a depender también de cómo es el escenario del cambio, que hay que entender también la estructura del Estado, del desastre que tenemos ahora, pero la estructura que ellos han creado y cómo pasar de eso a una posible reimplantación de la Constitución del 40. O sea, todos esos son elementos que sencillamente hay que ver en la práctica cómo ocurren. Y la práctica siempre es extremadamente rica. Eso de decir que por encima de mí van a hacer eso, a mí me parece bravuconerías y guaperías baratas, ¿no? Así que gracias por la pregunta. Por acá dice Roger Rojas, dice, sabemos la agenda de la oposición. Pregunto, Rodiles, ¿sabemos lo que piensa el pueblo de a pie y qué agenda tiene? Roger, sí, bueno, no lo que piensa todo el pueblo, porque mencionar la palabra pueblo de esa forma es muy abarcadora y ambigua. No creo que el pueblo crea una cosa. Yo creo que hay muchos individuos y todos esos individuos tienen sus distintos puntos de vista. Hay una variedad, hay un espectro en la visión. Yo sí creo que el cubano, y muestra de que realmente podemos reconstruir este país, es que el cubano llega a países normales, como el propio Estados Unidos, y se inserta muy fácilmente. Entiende cómo se cumple la ley, entiende cómo se trabaja, cuáles son las responsabilidades que tienen, cómo se trata con los hijos, todo eso lo entienden. Entonces, yo creo que el cubano no es un ser estrafalario para nada. Yo creo que la gente entiende que quiere libertad, que quiere poder tener prosperidad. Es parte de toda la historia, o sea, realmente la historia de nosotros como nación ya son varios centenares de años, no son solamente estos 60 últimos años del desastre, y hay muchas costumbres y herencia que tenemos que nos dice que el cubano se comporta en gran medida como se comportan muchos de los habitantes de este planeta, ¿no? Entonces, en ese sentido, la libertad es básica, los derechos para prosperar, para trabajar, yo creo que son elementos muy simples de lo que podemos usar de trampolín para arrancar. Otra cosa es la característica emprendedora y de comerciante y de negociante que tiene el cubano por la propia identidad y por la propia identidad esta isleña, ¿no? Entonces, creo que todos esos son elementos para tomar muy en cuenta y sobre todo para un proceso de transición. Lo decía en el programa anterior, hay que valorar bien lo que tenemos ahora mismo y cómo llevar eso, cómo ir llevando eso. Ahí entonces que vienen las distintas agendas. Lo vamos a llevar para la reconstrucción de esas democracias liberales con todas estas libertades y todo, o lo queremos llevar para ese nuevo orden donde tenemos estos grupos y estos islotes y esa dinámica. O sea, hacia dónde queremos movernos. Y es por eso que les digo que las discusiones que se están dando, en mi opinión, pueden tener una parte de ego y una parte personal, pero me parece que mayormente tienen que ver con agendas y visiones muy distintas del tipo de sociedad o de Cuba que queremos construir. Entonces, bueno, yo creo que lo voy dejando por acá. Ya ha pasado el tiempo. Hay muchísimos comentarios que no puedo leer, me pasan también muy rápido. Gracias a todos por estar. Leo los comentarios y después voy en el próximo programa.
Y les dejo otra pieza que tiene que ver con esa mezcla magnífica que somos los cubanos. Esta se llama La Conga Se Va. Y como les decía, me parece extremadamente interesante un hombre que es descendiente de irlandés, nacido acá en Cuba, las versiones que hace de estas piezas, ¿no? Entonces, por acá le pongo este número. Y nos vemos en un próximo programa. Gracias por estar. Compartan, por favor. Compartan. Esperemos que no oigan el diálogo, ¿no? entre la percusión y el piano, ¿no? Una excelente pieza, como le decía. Esa versión, esa mezcla, las tumbadoras, la percusión la está tocando Tata Winnie, ¿no? Es el que está tocando va a tocar las tumbadoras ahora, las congas, como le llaman también. Les pido a todos, por favor, compartan. Pónganle like para que no la tumben. Esperemos que la puedan seguir viendo, ¿no? Que no nos pase como en otras ocasiones que la han bloqueado. Y les decía, yo en lo particular veo la Cuba futura así. Esa mezcla, esas individualidades, ese talento mostrado, expresado, y no tener que crear todas esas super categorías y lotes de nosotros dentro de la isla. Yo no creo que cuando Tata Winnie, que es un negro, y Fran Emilio, que es hijo de irlandés, se sentaran ahí a tocar esos instrumentos, dijera, oye, espérate un momentico, que yo soy irlandés descendiente, y el otro dijera, yo soy afrodescendiente. No, eran dos cubanos tocando, dos cubanos poniendo toda esa inspiración y todo ese sentir y mezclando aquello. Entonces me parece que esa es por lo menos la visión que yo tengo de una Cuba. No quiero una Cuba de islotes, no quiero esa Cuba, quiero esta Cuba que refleja esta pieza y que muestra toda la potencia que nosotros podemos tener como islita chiquita, pero que siempre ha tenido su encanto y su pegada, ¿no? Entonces les agradezco que estén por acá, por favor, compartan y voy a seguir leyendo los comentarios porque este tema no es un tema que nos atañe a nosotros nada más. Evidentemente la transición y todos los cambios en Cuba, y ahí termina, y todos los cambios en Cuba van a pasar por todas estas agendas que están en disputa ahora a nivel global. Entonces les agradezco, buen sábado, buen fin de semana. Un saludo para todos, cuídense y estamos en contacto y un abrazo. Chao, buen sábado.